Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de septiembre del año 2021. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me considero digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El poder de la palabra. En el principio era la palabra, y todo fue hecho por la palabra, y nada de lo existente existe si no es por la palabra. Recordamos tantas veces los pasajes claves, por ejemplo del Génesis, donde comienza la Escritura Sagrada. Dijo Dios, hizo Dios, vio Dios. Dijo Dios, palabra. Hizo por la palabra y vio que era bueno todo lo que hace Dios por la palabra de Dios es bueno al juicio de Dios. El patriarca Abraham, cuántas figuras tenemos, el padre de la fe según la carne, de cuyo lomo surge el pueblo de Israel, la iglesia en figura, el pueblo de Dios en figura. Creyó a Dios, creyó a la palabra, no vio aquello que Dios le mostraría finalmente como premio a su fe. Y fue donde Dios lo enviaba, creyendo verdaderamente en aquello que Dios le decía. Basta con la palabra. La palabra, dice el Evangelio joánico, era Dios. Y Dios lo hace todo en todos. ¿Qué precisa Dios de nosotros? ¿Cuál es nuestra colaboración? Y nuestra colaboración es aquella que hace el mismo Dios en nosotros. La fe, que es una donación de Dios. La fe que por la gracia de Dios tenemos y a partir de la cual creemos a la palabra de Dios. Nosotros, Iglesia de Cristo, nuestro Señor, recordemos, comenzó su ministerio público proclamando la palabra del Evangelio. Los que creyeron en el Evangelio lo siguieron a Jesús. Creer a la palabra. Nosotros creemos en la palabra, porque al Señor no lo vemos. Al presente no lo vemos. ¿Y cómo hacemos para seguirlo entonces? Porque creemos a su palabra y sabemos que como premio finalmente veremos a aquel que nos habla y lo veremos como Él es cara a cara, como seremos nosotros plenamente semejantes a Él. La curación habrá sido completa. Este Evangelio, fíjese cómo nos dice y nos da siempre las mismas claves. La clave central es la palabra y todo gira en torno a la palabra porque la palabra se hace carne y habita entre nosotros, y habita en nosotros, si verdaderamente la recibimos, si la fe nuestra es cierta.
Si basta con una palabra del Señor para que finalmente seamos curados de esta enfermedad que nos conduce a la muerte. Acá tenemos el caso y de un gentil, no de un israelita. Fíjese, recordemos esto, Abraham, el padre de la fe, tampoco era israelita. La fe es anterior a la ley de Moisés. De Abraham surge ese pueblo según la carne y en figura que es el pueblo de Israel. Pero Abraham era, desde el punto de vista del concepto general, un pagano. Bueno, y acá un pagano, un centurión romano, se nos dice, tenía a su criado muy enfermo, a punto de morir. Y había oído hablar de Jesús, Por eso cuando Jesús va a Cafarnaúm, recordemos que nuestro Señor había estado proclamando la palabra, ¿no es cierto? Bueno, ahora va a Cafarnaúm, donde va a hacer signos, prodigios, señales, milagros que van a mostrar su poder, el poder de Dios en él. Y es cuando aparece este centurión. Era un hombre que era apreciado por el pueblo de Israel porque había colaborado. Sí, está bien, era un centurión romano, Roma era odiado, era el pueblo, el país que tenía sometido a Israel y a todos los demás pueblos por el poder que tenía el imperio de Roma, pero en este caso, este centurión es un hombre que tenía a su cargo, un oficial, no de mayor cuantía, ¿no es cierto?, pero tenía a su cargo un escuadrón de 100 soldados, 100, centurión. Bueno, oyó hablar de Jesús y mandó al encuentro de Jesús a unos ancianos judíos para pedirle que curase a su servidor, confiando en el poder de Jesús. Claro, Jesús evidentemente percibe la fe de aquel que se dirige a él. Y entonces se dirige a la casa del centurión. Se dirige a la casa del centurión y antes de llegar sale a su encuentro un servidor del centurión. Fíjense, en el primer diálogo vemos cómo el centurión le dice a Jesús que él tiene a su cargo también, tiene a su cargo soldados a los cuales le da órdenes en vista de la autoridad que tiene. Sí, le dice a este, ven y viene, al otro vaya y va. Sí, hace conforme a la orden que él suministra, que él impone. Y no hace falta que él vaya. Por eso entiende que no hace falta que Jesús vaya con él, que él vaya con Jesús. Inclusive más, cuando Jesús se dirige a la casa, le sale al encuentro ese servidor del romano. ¿Y qué le dice? Las palabras del centurión. Él no es digno de que Jesús entre en la casa. Claro, algunos piensan, sí, los judíos no entraban en la casa de los paganos, bueno, una de las cosas que no hacían porque se consideraba a los paganos un pueblo impío, un pueblo impuro, un pueblo indigno. Probablemente el centurión romano haya tenido esto en cuenta y haya dicho no soy digno. Algunos pensarán lo dijo en ese sentido, pero lo dijo en un sentido más profundo el centurión. Lo dijo en el sentido de que consideraba el poder de la palabra, el poder de Jesús. Había creído, había oído hablar de Jesús y había creído. Hermanos, nosotros oímos hablar del Señor, ¿no? Nosotros leemos la palabra llega a nosotros, pero el Señor no lo vemos. Pero el Señor entra en nuestra casa y si le abrimos la puerta, claro que entra. La puerta del corazón le abrimos por la fe. Bueno, tenga por seguro que el Señor a usted lo cura, como curó al servidor del centurión romano. ¿Cuáles son las palabras del centurión? No soy digno de... Mira, las repetimos siempre en el servicio dominical. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar a mi siervo, curarlo. Y es donde se asombra Jesús.
estaba seguido por la multitud, estaba seguido lógicamente de cerca por sus discípulos, por los 12, pero también estaba la multitud, estaban aquellos que lo seguían un poquito más de lejos. Todo esto sabemos que es figura que siempre analizamos, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué le dice? ¿Qué les dice? Les aseguro que no vi en todo Israel tanta fe como la de este hombre. Es que no lo hubo, ¿no? La palabra solamente. Claro, en el mismo momento en que recibió Jesús esta palabra y mereció de parte de él este juicio que formula a la multitud que lo sigue, nosotros estamos en la multitud, hermanos. Ahora, si lo seguimos bien de cerca al Señor, ya pasamos a ser testigos, consecuentemente misioneros también del Señor. Somos iglesia, somos pueblo de Dios, somos la Israel de Dios. Creemos a la palabra, hemos recibido la palabra, creemos a esa palabra, estamos ya entonces en camino a la sanación total, plena. Y las palabras del centurión muestran eso. ¿Cuál es el núcleo de la fe? ¿Hasta qué punto llega? ¿Hasta qué punto la fe de este hombre obra como instrumento para la sanación de aquel por el cual quería él la sanación y la cura de la enfermedad que lo llevaba a la muerte? ¿Había fe? Sí, claro. Eso es verdaderamente lo que nos justifica delante de Dios. No supuestos méritos que eventualmente podemos tener o invocar o decir que tenemos. Los méritos humanos no son nunca suficientes para movilizar a Dios. Dios precisa nada, mucho menos que supuestos méritos nuestros, porque también en nosotros están los deméritos, están tantas cosas que el Señor tiene que perdonarnos, tiene que sanar en nosotros para conducirnos al lugar para el cual nos ha creado, que es el lugar de la vida y de la plenitud de la salud. Pero comencemos por creer en aquel que lo puede hacer. Pues si usted no cree que el médico no lo puede sanar, usted no va al médico. El centurión creyó. Y vaya como creyó. Mire, creyó a tal grado que realmente su mediación a favor del enfermo sirvió para la curación total. Y fíjese, no se consideraba digno todavía de estar en la presencia. Tanto es así que envió a unos ancianos judíos a Jesús para pedir su intervención. Pero creyó en el poder de Jesús. Y todos los argumentos que esgrime y vemos en este pasaje nos muestran de qué manera la palabra de Dios obra cuando aquel que la recibe con fe. Verdaderamente cree en lo que el Señor puede hacer. Y esto es el núcleo, hermanos. ¿Creemos realmente nosotros? Porque muchas veces sí decimos que creemos. Pero como veíamos en el Evangelio de ayer, lo vemos en todo el Evangelio, ¿no es cierto? La fe sin obras, ¿qué es la fe sin obras? Es fe muerta. Dice Santiago en su epístola, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Y las obras mostrarán la fe, serán testimonio de nuestra fe, nuestra conducta cristiana. Hermanos, la actitud que asumimos, la actividad de fe que desarrollamos. Y ahí está asegurada la sanación. El Señor nunca deja de obrar. Al presente no lo vemos, hermanos, pero creemos en Él. Y en ese creer en Él está en nosotros resolviéndose ese problema que es insoluble para la criatura humana. ¿Cómo salimos de esta cárcel, de este cuerpo de muerte y llegamos finalmente a la redención, a la salvación y a la participación de la gloria de Dios? A partir de esta verdadera humildad, de esta verdadera fe que reconoce a aquel que tiene la plenitud del poder y del poder en el amor, por el cual es el médico y el curador de todos nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel recordaba un salmo que nos dice, hagan la prueba
y vean qué bueno es el Señor. Y podemos hacer la prueba para ver la efectividad, la eficacia de la palabra de Dios. Y como bien decías, no por méritos propios, sino simplemente por pura misericordia de Dios, por puro amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Démosle gracias porque en verdad que la vida en Dios, creyendo en su palabra, es otra cosa. La vida es otra cosa, es muy otra. La vida es la vida. Sin fe, sin creer en su palabra, directamente no hay vida. Estamos postrados en muerte delante de Dios. Por la fe en esa palabra, en Dios, comenzamos ya. O mejor dicho, Dios, por la palabra, comienza en nosotros a hacer todo lo que es bueno, para que finalmente seamos buenos. Y vea Dios que somos buenos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y pedimos tu bendición para este día, para este encuentro cristiano. Tu espíritu de fe, tu espíritu de verdadera sanidad. En tu nombre santo, Señor, lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.